Cuando recibimos un paciente que tiene diarreas, tenemos que hacer un plan diagnóstico que nos va a consistir en ordenadamente ver, preguntar, consultar, ver la reseña y la anamnesis, los datos importantes, porque muchas veces preguntamos a los pacientes, y se suele dar generalmente en esos pacientes que tienen diarreas crónicas, que le preguntamos si defeca, si tiene diarrea, y el propietario interpreta que la diarrea es solamente cuando largas mucha materia fecal con agua. Usted no tiene diarrea. ¿Y cuántas veces defeca? Eso sí, 5 veces al día. Entonces, estamos en presencia de un paciente con diarrea. Entonces, hacer una buena anamnesis, una buena reseña, preguntar mucho, preguntar el inicio, la evolución de las diarreas, la frecuencia, ver las características, preguntar en esa historia cuál es la dieta del paciente y preguntar también si tiene algunos estudios complementarios. Entonces, fundamental esta etapa inicial para llegar a un correcto diagnóstico. Antes de entrar al tratamiento tenemos que tener en cuenta de la importancia que es la historia clínica. Conocer la historia de nuestro paciente, conocer las frecuencias de esas deposiciones, los volúmenes de las distintas deposiciones, consistencia, color, la presencia de sustancias que estén en esa materia fecal o también si el propietario le instauró algún tratamiento casero. Y las urgencias, recuerden que todas las diarreas en cachorros son consideradas de urgencia. Los cambios en las evacuaciones por más de 2 días ya consideramos que estamos en un punto crítico. La presencia también de sangres, las materias fecales fétidas, las materias fecales líquidas, objetos extraños en la materia fecal, revisar la materia fecal, si hay plásticos, si hay cartón, si hay hilos, etc. Entonces, todo esto resalta lo que es darle importancia en forma ordenada a la historia clínica, revisar la materia fecal, preguntar al propietario. Vemos ahora lo que es el ensayo dietario. El ensayo dietario no como tratamiento, como terapéutica, sino como diríamos, un mecanismo para llegar a determinar si nuestro paciente es intolerante al alimento o es alérgico a algún componente del alimento. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de una intolerancia alimentaria, algunos también lo llaman como una reacción adversa a algún componente del alimento. Acá hay algún nutriente que no tolera el paciente y lo más importante, no hay una reacción inmunológica. En cambio, cuando hablamos de una alergia alimentaria, acá sí hay una reacción inmunológica ante algún alergeno de la dieta. Lo que sucede es que en estos casos la pared del intestino, por alguna patología previa, o bien por estrés o bien por parásitos, pierde la tolerancia antigénica. Y generalmente estas alergias alimentarias van acompañado con alguna manifestación dérmicas, como ser, por ejemplo, pruritos. Vemos que el paciente tiene molestias en la piel, generalmente se está rascando, entonces nos cierra más el cuadro a las alergias alimentarias. Pero para poder diferenciar entre una intolerancia o una alergia, se hace lo que llamamos el ensayo dietario. En este caso, se elige una proteína nueva o bien se utilizan alimentos balanceados hipoalergénicos
que son proteínas hidrolizadas, lo que tienen esos balanceados hipoalergénicos, o bien se hace una dieta casera que tenga un solo tipo de proteínas, y el ensayo generalmente dura más o menos entre 4, 5, 6, hasta 8 semanas aproximadamente. Luego de ese tiempo que está comiendo ese tipo de alimento hipoalergénico, se le administra o se lo enfrenta nuevamente con algún alergeno, con el alimento que estaba comiendo previamente. Se observan los signos gastrointestinales luego de que ese alergeno entró al organismo, y evaluamos, y puede demorarnos entre 3 a 7 días aproximadamente que se manifiesten algún síntoma por alergia de ese antígeno. Pero primero le damos un alimento hipoalergénico durante un tiempo, y después recién lo enfrentamos nuevamente a lo que venía comiendo para ver si es alérgico. Entonces, el ensayo dietario no como tratamiento, sino como tratar de buscar si nuestro paciente tiene alguna alergia alimentaria o simplemente tiene una intolerancia. Dos cosas totalmente diferentes. En el tratamiento vamos ante todo a hacer que esa pared intestinal interna entre en reposo, y a través del ayuno vamos a lograr que ese reposo intestinal tenga su tiempo suficiente para recuperarse. Por lo tanto, lo vamos a hacer un ayuno de aproximadamente 24 a 72 horas, que va a depender de nuestro paciente. Otro punto importante en el tratamiento es la fluidoterapia. Por supuesto que es importante determinar cuál es la causa etiológica, pero hasta llegar a ese momento de decir, bueno, tiene diarrea, tiene enteritis por este motivo, tenemos que comenzar en forma urgente la fluidoterapia. Y acá tenemos que traer todas las sapiencias que tenemos de clases anteriores. Utilizar, si el paciente está deshidratado, utilizar la fórmula, esa fórmula madre, sumarle las pérdidas insensibles, y como muchas veces la diarrea es incoercible, diríamos, como una forma de agravar a nuestro paciente, vómitos incoercibles y diarreas abundantes, bien, podemos adicionarle 200 mililitros. Y ahí tenemos la suma de esos tres valores. Vamos a tener el volumen total a administrar. Y luego tendrán que sacar la velocidad de administración, las gotas por minuto. Si nuestro paciente amerita el uso de antibióticos, bien, tenemos que traer nuestros conocimientos de farmacología y qué antibióticos pueden utilizar. Y podríamos hablar de ampicilina, podemos hablar de cefalotina, cloranfenicol, eritromicina, gentamicina, tetraciclina, trimetoprim sulfa, metronidazol, enrofloxacina. Son algunos de los antibióticos más utilizados para estos casos. En el slide anterior decíamos de que es importante que nuestros pacientes que tengan diarrea tengan un reposo intestinal, que le hagamos la fluidoterapia y veamos el uso de antibióticos o atacar la causa. Perfecto. Ahora bien, tenemos los pacientes que van a venir con diarrea crónicas, que tienen hace meses, incluso hace años, viene con diarrea. Entonces estamos en presencia de diarreas crónicas. En estos casos, no tenemos que apurarnos a querer implementar algún tratamiento, sino que al contrario, acá tenemos que detenernos y hacer primero un enfoque en el diagnóstico definitivo. Y luego de que tenemos realmente el diagnóstico, enfocarnos en el tratamiento. Entonces, no apurarnos en un paciente que está con diarrea crónica
en querer administrarle algún medicamento, alguna droga, o por el afán del propietario que quiere que ahora como que se apuran y queremos darle el gusto y ponerle medicamentos. No, tranquilo, la diarrea crónica, primero el diagnóstico y luego el tratamiento. Con respecto a los antidiarreicos, a ver, primero, la diarrea, igual que el vómito, son situaciones defensivas del organismo. Generalmente, si atacamos la causa, si hidratamos a nuestro paciente todo correctamente, esa diarrea se va a detener. Entonces, si bien ustedes pueden recordar de farmacología drogas antidiarreicas, les digo, hay que evaluar, no hay que creer que vamos a parar la diarrea, vamos a darle un antidiarreico, porque muchas veces es contraproducente. Entonces, si bien ustedes podrán recordar antidiarreico, tenemos, por ejemplo, benzetimida, o por ejemplo el grupo de los opioides, teníamos el más conocido, la loperamida. Hay otros. Cualquier opioide en realidad produce, diríamos, lo que tenían como contraindicación los opioides era la constipación. La loperamida, la diferencia que él tenía era que no actuaba sobre receptores centrales, solamente sobre los intestinales. Pero les vuelvo a recordar, más allá de los antidiarreicos, opioides, loperamida, meperidina, atropina, como un anticolinérgico también, es preferible evaluar el paciente y ver si solo tiene esa diarrea, si es que realmente se justifica utilizar. ¿Por qué? Porque muchas veces modificando la motilidad del intestino, disminuyendo esa motilidad, incluso en las atonías, que generalmente los opioides producen, vamos a agravar el cuadro, porque lo que vamos a hacer es favorecer la proliferación de bacterias. Y mucho cuidado si las bacterias son invasoras. Vamos a estar haciendo lo que llamamos macana, vamos a estar haciendo mal las cosas. Cuando decidan que el paciente puede comenzar a ingerir alimento, lo importante es saber de que ese paciente que tuvo diarrea, tuvo enteritis, independientemente de la causa, tiene que tener una dieta que sea muy digestible. O sea, le decimos siempre dietas de alta digestibilidad, que tenga mucho hidrato de carbono, que tenga proteínas. Entonces hablamos que se pueda digerir fácilmente, se pueda absorber fácilmente. Y por ejemplo, hablamos de arroz, hablamos de papa, cuando hablamos de hidratos de carbono. Así que eso es fundamental con respecto a la dieta, que tenga dieta de alta digestibilidad y que consuma aproximadamente entre 3 o 4 días, depende del criterio veterinario. Con respecto a los probióticos, no sé si habrán escuchado hablar, presten atención por ahí. Los probióticos están hechos a base de microorganismos vivos. Cuando se les administra, lo que hacen es proporcionar beneficios a la salud del individuo, del paciente. Los probióticos son una alternativa, diríamos, saludable, que va a contribuir con el equilibrio de la flora intestinal. No es, diríamos, como que va a solucionar el problema, sino que va a contribuir a ayudar que haya un equilibrio en la flora intestinal. Generalmente interactúan con nuestra flora, con la flora intestinal del paciente, y ayuda a controlar esa multiplicación de los microorganismos
que a veces esa gran multiplicación puede ser perjudicial para la salud. Y además actúan directamente en los mecanismos de defensas de la mucosa intestinal y también estimulan lo que es el sistema inmunológico. Entonces, es una alternativa nueva que estamos teniendo. Y nos quedaría mencionar aquellas drogas que son inmunosupresoras, generalmente para los casos de pacientes que son alérgicos a las dietas. Podemos comenzar con prednisolona, incluso podemos utilizar en casos de inmunomoduladores como ciclosporinas o azatioprimas, o bien combinaciones de esto. En el caso de las colitis linfoplasmocíticas, en el cual es importante el uso de las biopsias y llegar a este diagnóstico, tenemos que determinar si son agudas o crónicas. En el caso de las agudas, responden los corticoides. Pero para las crónicas, ya no vamos a utilizar corticoides, sino que van a utilizar drogas, otros antiinflamatorios, como ser, por ejemplo, mesalazina, o también sulfasalacinas. Estos son más bien antiinflamatorios del grupo de los salicilatos y que andan muy bien para todas aquellas inflamaciones intestinales, donde hay diarreas, hemorragias, diarrea o materia fecal con hemorragia, hay mucho dolor abdominal en el paciente, hay úlceras a nivel intestinal. Entonces tenemos que tener muy clarito, en el caso de las colitis linfoplasmocíticas, si es aguda, estaría acá indicado los corticoides, o si son crónicas ya usamos otros antiinflamatorios. Bien, hasta acá damos por finalizado esta clase. Entonces recuerden, paciente que tiene diarrea, no se equivoquen, no piensen de que solamente un problema es a nivel intestinal, no. Muchas veces tenemos patologías fuera del intestino, pero que repercuten en el intestino y nos producen diarreas. Entonces, tenemos que saber diferenciar si la diarrea es aguda, es crónica, si bien intestino delgado, intestino grueso, las etiologías, probables etiologías, y siempre evaluar nuestro paciente como un todo, tratando de localizar dónde está realmente el problema.